I also want to have a tremendous shout out to the government of Mexico. President Sheinbaum, Secretary Harfuch, and the military and law enforcement officers of Mexico worked hand in glove with our teams on the ground there to apprehend last night in Mexico City, Ryan Wedding. I was privileged to be there on a previously planned trip, and this was a great operation that came together through interagency success. The arrest of Ryan Wedding is a result of strong, trusted partnership. I want to thank the men and women from the FBI, the Royal Canadian Mounted Police, the U.S. Department of Justice, Los Angeles Police Force, and all the U.S. and Canadian law enforcement that took part in this. Thank you. Today, we are announcing a capture of another FBI's most wanted top 10 fugitive, Ryan Wedding. That makes 6 top 10 FBI captures in 1 year alone. And just to tell you how bad of a guy Ryan Wedding is, he went from an Olympic snowboarder to the largest narco trafficker in modern times. He is a modern day El Chapo. He is a modern day Pablo Escobar. And he thought he could evade justice. But these brave men and women put together a prosecution package, put together an investigative package, put together an operations strategy, and here we are today bringing him to justice for trafficking hundreds of kilos of cocaine and also for the murder of innocent civilians. This individual and his organization and the Sinaloa cartel poured narcotics into the streets of North America and killed too many of our youth and corrupted too many of our citizens. La entrega voluntaria. Entonces, en el primer caso no hay nada de Meta, creo que es de Facebook o de Instagram o algo así, ¿verdad? Que diga inteligencia artificial, que en todo caso pues es lo que indica y es la política de la red social. Todas las redes sociales tienen eso, que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso. Y segundo, en todo caso, lo que está en el fondo, pues es el tema de si hubo una entrega voluntaria o no. Y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México, en su publicación, dijo la entrega voluntaria de Ryan Wedding. Sí. ¿Perdón? Bueno, aquí está la publicación de la Embajada de los Estados Unidos. Presidenta, la entrega voluntaria. Pero la polémica crece cuando el propio director del FBI dice que fueron agentes de esa agencia norteamericana quienes realizaron el arresto y que él vino y supervisó personalmente esta acción. Entiendo que hay dos versiones, incluso en el gobierno estadounidense, y ahora con el abogado que también está mencionando esta parte de que pues, su cliente le dijo que fue arrestado. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Vamos a ir a esta polémica que se ha desatado y que la derecha la está usando para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que el narcotraficante canadiense que se fue a entregar a la Embajada de Estados Unidos en México, hoy su abogado está diciendo que no fue así, que no se entregó, que lo agarraron agentes del FBI con coordinación de la Fiscalía General de la República. Amigos, hoy esto lo está aprovechando la derecha para atacar a Claudia Sheinbaum, ya que el director del FBI ha declarado que fue así, que sus agentes hicieron un operativo conjunto con autoridades de México. La presidenta ha dicho que es una mentira, ya que el mismo embajador de Estados Unidos hizo una publicación que este delincuente de Canadá se entregó él mismo. Pero hoy se vuelve a hablar el mismo tema. Y es que llegaron reporteros de la derecha, reporteros de El Universal, del Reforma, a atacar a la presidenta en la propia mañanera. Amigos, vamos a escuchar. Presidenta, se habla mucho de la inversión en la salud y sin embargo no se refleja esto en la difusión de los grandes medios y a veces también ni de los pequeños. Por ejemplo, la causa más alta de mortandad en México es enfermedades por el corazón y después viene la diabetes. Simplemente en
Hay cerca de 105,000 muertes anuales por diabetes, y para el caso del corazón en el primer semestre del año pasado fue de 95,000. Entonces, la pregunta viene porque toda esta inversión que se hace pareciera muy atomizada. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre este tema, ¿cuál es la importancia de que en este año se inviertan más de 11,000 millones en la compra de 816 equipos médicos de alta tecnología y que además invertirán más de 45,000 millones para la construcción de 24 hospitales en todo el país? Bueno, no sé si algún médico quiere contestar y luego yo doy mi opinión. Sí. Bueno, aquí solo hay un médico. ¿A dos? Sí. A ver, es muy importante esa inversión porque le sirve no nada más a la atención médica, sino que le sirve también al diagnóstico temprano de las enfermedades. Ahora, lo que hemos señalado es que tenemos una carga de enfermedad importante, o sea, tenemos un número importante de gente que tiene hipertensión arterial, de gente que tiene diabetes mellitus y requiere atención médica, y para eso es el equipamiento. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en las medidas preventivas para tratar de disminuir precisamente esa carga tan importante que tenemos de padecimientos. Entonces, sí es muy relevante porque cuando una gente se enferma, pues requiere de equipo para su diagnóstico, requiere de atención médica de primer nivel, etcétera. Entonces, el equipamiento es necesario. Por otra parte, como mencioné, la prevención también se vuelve muy importante y tenemos que invertir en prevención. Un ejemplo de ello es el número de vacunas que tenemos, no nada más para sarampión, sino que tenemos un esquema de vacunación para muchas otras enfermedades, la temporada invernal, etcétera. Pero eso no sustituye que se deje de invertir en equipo y en atención hospitalaria, porque tenemos además una población que va envejeciendo y en la medida que va envejeciendo tiene mayor necesidad de atención médica. Entonces, los hospitales y el equipo es una necesidad muy importante para poderle dar a las personas de mayor edad y también a los niños la atención médica necesaria. Sí, gracias. Si me permite, Presidenta, sobre el tema del ISSSTE, que aquí es el director, que por Nada cierto… más para… Sí, perdón. Durante mucho tiempo estos equipos solo había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 200, a ver, ponlo otra vez. Las características del tomógrafo. Está más adelante. Adelante. Ahí. De 256 cortes. O sea, es un tomógrafo con mucha precisión. Estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa. Es decir, quien no tiene recursos económicos, pues no podía acceder a estos equipos. Entonces, es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel. El otro día platicábamos, el martes pasado, que en los primeros 40 años del IMSS se construyeron hospitales que suman alrededor de 35,000 camas. Y después, en el periodo neoliberal, en 36 años solo se construyeron hospitales que suman 4,000 camas. O sea, de 35,000 en los primeros 40 años a casi el mismo periodo, solo 4,000. O sea, no se invirtió en el IMSS. Y después preguntan por qué están saturados los hospitales del IMSS. Bueno, pues es que en 46 años, con el crecimiento de la población, solo se construyeron 4.300 camas, 4.300 camas.
Nosotros, en los gobiernos de la transformación, los primeros 6 años del presidente López Obrador y los 6 años nuestros, vamos a construir 10,000 camas más. Eso significa que la gente va a tener acceso a los mejores hospitales. ¿Y qué equipos? Pues los mejores equipos que pueda haber para que la atención a la salud sea igual para el que más tiene que para el que menos tiene. Y la gente más humilde pueda acceder a los mejores equipos y que pueda tener un diagnóstico adecuado para que pueda, pues, atenderse adecuadamente en un hospital. Junto con esto, pues son más hospitales, más equipos, más médicos, que permiten solventar, pues, esos 36 años de no contratación de médicos, de privatización de los servicios, de no construcción de hospitales. Entonces, pues claro que se está haciendo un esfuerzo extraordinario y mucha inversión en salud, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE. Y a los estados que no están en el IMSS Bienestar, pues les corresponde a ellos el mejoramiento de sus hospitales o construir más. Aprovechando que estamos hablando de esa etapa neoliberal muy drástica en todos los sentidos, a nuestra generación nos tocó vivir todo eso como derechohabientes. Preguntarle al director del ISSSTE, que por cierto ayer fue su cumpleaños, felicidades. Ayer nos vimos y no lo felicitamos. Felicidades. Sí. Preguntarle cómo va ese tema de la recuperación de las funciones del Estado, porque muchas áreas, sobre todo en el ISSSTE, estaban privatizadas. Todavía él creo que dio algunas conferencias la semana pasada sobre esos y datos sobre ese tema. Sí. Gracias, presidenta. Es que tiene que ver con esto, está íntimamente ligado. Por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó el tema de la nacionalización del área de hemodinamia en los hospitales del ISSSTE, que era manejada por empresas privadas, integradoras. Esa área se nacionalizó. Pero eso quiere decir que se adquirió mucho equipo que ahora es del ISSSTE y que está centrado en ciertos temas prioritarios. Es decir, no hay dispersión, sino que la hemodinamia está dirigida precisamente para atacar el tema de los infartos. Y además son procedimientos no quirúrgicos, que son de baja invasión, y se adquirieron 35 equipos de alta gama para hospitales del ISSSTE. Entonces, ese proceso ha ido adelante, luego fue todo el área de anestesia, estamos ahora culminando endoscopía, es decir, varias áreas se ha ido avanzando. Eso tiene un costo, entonces vamos de manera gradual. Ha ido bien este proceso de nacionalización, pero está íntimamente ligado a esto porque significa contar con equipos de alta gama que son de la institución. Gracias. Con permiso. Por último, presidenta, sé que este tema son a veces muy áridos, la parte técnica, pero importante que la gente sepa la inversión, el resultado y los esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano. Por último, presidenta, fíjese que releyendo algunas políticas y el diario de Lázaro Cárdenas, los 3 tomos que tiene, él menciona la prioridad de fortalecer el ejido. Entonces, él es quien le da forma realmente al ejido en México, independientemente de la parte ya prehispánica que viene como una formación económica social. Y el que desincorpora el ejido es Salinas, precisamente. Lo trata de desaparecer. Y ahora en su última gira por San Miguel de Allende, Guanajuato, usted crea un nuevo ejido. Entonces ahí vemos la gran disparidad que hay, pero viene el dato quizá curioso, porque el día de ayer que se anuncia el Mundial Social Horizontal, que así yo lo he denominado en mis notas, Lázaro Cárdenas
en una de sus políticas señala que para también darle vida al ejido los incorpora a actividades deportivas. Entonces, preguntarle si por ahí podría incorporarse en esta política de fútbol social mexicano, al ejido presidente también, para darle pues esa vitalidad que ha estado ahí como, pues primero muy floreciente, después la daga del neoliberalismo, y después usted viene todavía a revivir un nuevo ejido, que eso pues se ve impensable, ¿no? Si es posible incorporarlos a esta gran idea del fútbol social en México. Es todo, Presidenta. Creamos un nuevo ejido ahí en San Miguel de Allende, entre otras cosas porque había un conflicto agrario de 80 años. Entonces son dos temas, porque por un lado, a través de la conciliación, se resolvió que los dos ejidos que existían pues abrieran el espacio para un nuevo ejido y se dieron pues los títulos para este nuevo ejido. Y por otro lado, pues en efecto, la creación de una propiedad colectiva. Y sí, todo el mundial social es para todas y para todos. Aprovecho también por el periodo neoliberal. Ayer le pedí también a la secretaria Rosa Isela que le preguntara, porque ayer dio una conferencia de prensa el presidente de la Corte y el titular del órgano administrativo. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el titular del órgano administrativo, Néstor Vargas. Y le pedí a Rosa Isela si no le podía enviar la diferencia entre el antes y el después, la Corte del pasado o el Poder Judicial, la Corte, los ministros de la Corte del pasado y de este. Se lo pasé en la mañana a Belmont, porque se los quería mostrar, porque ahora está, hoy en el Universal también sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver, préstame el… Fíjense los ministros de la Corte, ¿no? Sueldo mensual neto de un ministro antes, 206,947 pesos con 56 centavos. El de ahora, 2026, 134,310. Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos. Entonces, antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual al menos gastaban 36,906 pesos. Todo esto es mensual o anual. A ver, pregunta. ¿Mensual? 36,906 pesos mensuales de gastos médicos mayores. Ahora, cero. Seguro de separación individualizado. Este es el seguro ya cuando se separaba, ¿no? 523,314 pesos. Ahora, cero. Aportaciones a seguridad social. Pues claro, no iban al ISSSTE. O sea, esto era mensual, eso es anual, ¿no? Los 85,000. Prima vacacional. La diferencia. Aguinaldo. 585,376. Seguro de vida institucional. 37,000, 17,000. Seguro colectivo del retiro, porque antes no tenían. Porque antes tenían seguro de separación individualizado. Pago por riesgo,
639,917 pesos. Ahora, 0. La que sigue. Medicinas complementarias. Ejercido por la Corte, ministras y ministros. 1,953,789. Programado para el 2026, 0. ¿O esto es por ministro? A ver, chécale. Chequeos médicos. Sí, parece que es por ministro, que es 35,966 pesos. Ahora, 0. Apoyo de alimentos. En el 23, 5,341,162 pesos. Ahora, 0. Telefonía. 1,337,756. Ahora 200,000. Gastos en material bibliohemerográfico. En el 2024 gastaron 262,000. Ahora 0. ¿A poco esto es por ministro? A ver, chécale, ahorita que nos den información. Adelante. Ah, pero todo eso además, lo que tenían en el área de atención a ministras y ministros, se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían, siendo los siguientes: contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus viviendas. Telefonía celular con cualquier compañía. Apoyo para reparación de refrigeradores. Compra de enseres menores como despensa. Compra de camisetas y bordado de ropa. Mantenimiento de elevadores en domicilio particular. Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas. Solicitud de pipas de agua. Compra de alimentos tipo servicio a domicilio. Apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol. Reserva de mesa en restaurantes. Traslado de amistades. Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. Bueno, pero estaba así, porque esto… Comprobante de estado de cuenta en bancos. Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores. Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades. Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva. Conseguir lugares preferenciales en un evento. Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios. Traer objetos exclusivos provenientes de otros países. Asignar personal para el cuidado de menores de edad. Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares. Uso del personal para actividades de limpieza. Mudanzas, cargas cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular. Préstamos vehiculares a familiares. Traslado de familiares a consultas médicas. Traslado de enfermedades a domicilio en la época de COVID. Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen. Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado. Gestión de boletos, cortesías. Todo esto me lo pasaron del administrativo de la Corte. No es nada que hoy… Servicio de OCESA y Ticketmaster. O sea, ellos sí podrían haber ido a BTS. Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas, trámites bancarios, apoyo hospitalario, recuperar objetos, etcétera.
compra de regalos, cotización, compra de boletos de avión, reservación de hospedaje, reservación de estancias, mantenimiento de jardín, compra de flores y coronas para fines funerarios, inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas, solicitud de ingreso a México de extranjeros, servicio de meseros y servicio de valet parking. Bueno, conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos, conseguir servicio de gas, traslado de vestuario, compra de medicamentos controlados agotados, recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos, traslados urgentes recurrentes, contratación de servicios de televisión e internet en casa. Digo, ahí dice tal cual lo enviaron, en el área de atención a ministras y ministros que han cancelado, se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte. Gracias, presidenta. Vamos de este lado, ¿verdad? A ver la compañera. Presidenta Claudia, buenos días, muchas gracias. Quería empezar con el tema de salud. Usted ha dicho que durante 36 años, permítame sentarme, los hospitales públicos del país no recibieron una dotación sistemática de equipos médicos de alta tecnología, lo que generó rezagos graves en cuanto a diagnóstico y atención. ¿Qué significa en términos concretos para los pacientes que este año se inviertan más de 11.000 millones de pesos en 816 equipos médicos de alta especialidad y otros 45.000 millones de pesos en la construcción de 24 nuevos hospitales en todo el país? ¿Cómo se traducirá esta inversión en menos tiempos de espera para consultas, tratamientos, etcétera, que ha sido un gran problema, y mayor acceso efectivo a la atención médica? Y sobre esto, ¿tenemos especialistas para manejar todos estos equipos? Gracias al incremento del número de especialistas que se están formando, hay más especialistas en el país. A ver si pones la gráfica del número de especialistas que se forman. El que quieras. Estos son los graduados, ¿no? Pero el ingreso, porque en algunos casos son 3 años, 4 años, 5 años, entonces distinto. No, hay una gráfica. Bueno, a ver si ahora sale. ¿Ya viene? Fíjense. Había una política, primero, de abandonar lo público, deliberada, en todo el periodo neoliberal. Abandonar las escuelas públicas, abandonar la salud pública, vender las empresas del Estado, como una decisión ideológica, política, una concepción de que lo privado es mejor que lo público siempre. Nada más que tiene un problema. A lo privado solo puede acceder quien tiene recursos económicos. Entonces convierten derechos en mercancías y en privilegios, porque solo puede ir alguien que tiene un privilegio a una escuela particular, a un hospital privado. Abandonaron. Además lo hicieron con mucha corrupción, además, porque no es que no tuvieran recursos, porque si hubo recursos en algún periodo, particularmente
fue en el periodo de 2000 a 2006 con Fox, porque el precio del petróleo estaba a $100 el barril y se producían 3.4 millones de barriles diarios. Hoy producimos 1.8 y el precio está sobre 50, entre 50 y 60. Entonces imagínense $100, 3.4 millones de barriles. Y no se recuerda prácticamente ninguna obra que se hizo durante el periodo de Fox. El primer periodo de Calderón se mantuvo igual. Todos los excedentes petroleros no se sabe dónde quedaron. Aumentaron el gasto corriente a niveles extraordinarios. Directores generales adjuntos, directores generales adjuntos de los adjuntos. Es decir, aumentaron la burocracia del gobierno, entre otras cosas, además, repito, de la corrupción. Bueno, había otra idea de que para que las escuelas fueran de excelencia, había que hacer exámenes muy difíciles, para que solo entraran aquellos que tenían altos talentos o que habían estudiado muchísimo. Pues sí, nada más que si tienes 5,000 lugares, nada más, y defines que solo hay 5,000 lugares, pues habrá 10,000 que tuvieron 10 de promedio, pero solo le vas a dar a 5,000. O sea, en realidad era una decisión de excluir a muchos médicos porque no creían en lo público. Cuando llega el presidente López Obrador, toma la decisión de aumentar el ingreso. Entonces, aumenta el ingreso para las residencias y entonces hoy se están formando 9,000 médicos más o casi 10,000 médicos más de los que se formaban en el periodo neoliberal. Nada más que si uno va sumando, en el 2011 teníamos 6,000, hoy tenemos 18,000, o sea, 12,000, pero hay que sumarle los 12,000 del siguiente año y los 12,000 del siguiente año y los 12,000 del siguiente año que no se formaron cada año. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues escasez de médicos especialistas. Ahora, al formar 10,000 médicos más, pues son 10,000 en un año, 10,000 en el otro, 10,000 en el otro. A los 4 años, pues ya va a salir 10,000 y a los otros años, al otro año otros 10,000, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en 5 años, después de haber formado 4 años, bueno, hay médicos que son 8 años, como platicábamos el otro día, en formarse, dependiendo de su especialidad, pues ya vas a tener 50,000 más. Entonces, esta política continúa con nosotros, de formar más médicos especialistas. Entonces, hay médicos especialistas. Por cierto, también, porque luego muchos médicos cubanos vinieron a México a apoyar por esa política de que no hubo especialistas. Y tienen sus salarios normales como cualquier médico. Y vinieron a atender en los lugares más remotos donde no había médicos, a salvar vidas. Ahora, poco a poco, pues México va teniendo cada vez más especialistas. Y el objetivo es ese, que se pueda atender en un hospital público la persona de más escasos recursos y que reciba la mejor atención médica posible. Presidenta, hablando de Cuba, recientemente leí en el diario Por Esto que en la Universidad Autónoma de Yucatán se entregó al Ministerio de Salud Pública de Cuba material biológico basado en el método Wolbachia, que es un método mexicano, para el control del mosquito Aedes aegypti. Usted sabe que en Cuba ha afectado mucho este mosquito con el chikungunya, que ha proliferado muchísimo y viene más fuerte, otros virus como el Zika y el propio dengue. Este tipo de colaboración en salud pública, es la pregunta, ¿forma parte de una política de Estado sostenida de México con Cuba y otros países del sur global, aun cuando esto pueda generar incomodidad en el vecino del norte?
Por ejemplo, Cuba tiene un... Bueno, ¿por qué no explicas tú, Alejandro? Lo del pie diabético, por ejemplo. El Everprope, Sí, ¿ya va a entrar? platícalo. O lo del mosquito también. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, Cuba tiene una industria tecnológica muy desarrollada, no de ahora, de los últimos 40, 50 años. Recuerden que cuando fue COVID, la industria tecnológica cubana creó 3 vacunas que fueron autorizadas por la agencia regulatoria de allá y una de ellas fue autorizada por COFEPRIS. En materia de innovación que estamos investigando, también tienen una vacuna con desarrollos muy prometedores para el cáncer de pulmón. Es una vacuna que incluso están desarrollando en conjunto con un hospital de Estados Unidos y tienen un producto muy innovador, un producto que no tiene competencia en el mercado para las úlceras del pie diabético. Sobre todo las úlceras en un grado ya avanzado, es decir, el paciente que ya la última condición es la amputación y ya pacientes que están en la línea para desafortunadamente llegar a este procedimiento, este medicamento permite rescatar la extremidad. Ya lo estamos implementando, la idea es poder abrir 80 clínicas en el país para la atención del pie diabético. ¿Cuándo? Utilizando 80. ¿Cuándo? Durante este año ya empezamos en Chiapas y en Guerrero, tenemos 12 clínicas en funcionamiento en este momento y vamos a irlo expandiendo a todo el país. Algo muy innovador de esta tecnología es que puede ser aplicado desde el propio primer nivel de atención, evitando traslados a hospitales y evitando, por supuesto, la amputación de la extremidad. Esta tecnología quiere decir que México va a avanzar en el tema de evitar amputaciones de pie diabético, Sí, que era un ayuda tema mucho. muy fuerte aquí, de hecho. Sí, ayuda mucho. Y así como con Cuba se tiene trabajo coordinado en investigación y desarrollo con muchísimos países del mundo. No sé si quieras platicar algunos de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que se va a hacer con Moderna y otros. Sí. A ver, primero contestaré lo de Wolbachia. Wolbachia es una bacteria que se le inyecta a los mosquitos, se les expone a esa contaminación y eso inhibe precisamente al dengue, lo inactiva y por lo tanto ese mosquito ya no puede transmitir el virus del dengue. Ese es el motivo. En México se han instalado 3 plantas de Wolbachia y... ¿Todas en Yucatán? ¿Mande? ¿Todas están en Yucatán? ¿Todas están? Las plantas, ¿todas están en Yucatán? No, están en 3 sitios distintos, en Baja California, en Yucatán, y hay un tercer sitio que se me va ahorita exactamente en dónde está localizado. Y la idea es que sirva para los mosquitos que se producen en el área del sur del país, en el centro y en el norte del país. Ahora, también estamos en colaboración con otros centros de investigación, específicamente, si ustedes ven, ahora tenemos vacuna con RNA para COVID, pero más allá de eso es la colaboración que tenemos con los productores de ese tipo de vacuna para que nos transfieran la tecnología de RNA a México y entonces ir avanzando todavía más en lo que significa el RNA. Le pongo un ejemplo. Actualmente, hace unos meses, se sabe que si una persona se vacunó con una vacuna para COVID con RNA, tiene mayor respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón, porque inhibe los puntos de chequeo del cáncer. Entonces, lo que viene con RNA no nada más es para el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino para el campo muy importante que son los cánceres, como una posibilidad. Y cuando tengamos ya la transferencia de tecnología y preparemos el RNA, aquí podremos ofrecer nuevos tipos de tratamiento para cáncer.
¿A qué se refiere, con el NRA? ¿Solo la Moderna u otras? Cualquiera de ellos. La Moderna nos sirve para tener la tecnología. Y otro ejemplo que es muy importante que se va a instalar con Birmex tiene que ver con precisamente lo que son las CAR T-cells, en donde se pueden tomar las células de una gente que tiene cáncer, se editan genéticamente afuera, se regresan esas células y se logra hacer tratamientos para cáncer en forma importante. Estamos contemplando la posibilidad de hacer por lo menos 500 tratamientos de CAR T-cells en colaboración con Birmex, los institutos nacionales de salud y el Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena. Gracias. Presidenta, me gustaría, gracias por esta respuesta, retomar el tema que sacó Carlos sobre el tema de Pemex, Cuba y todo esto. Usted ha dicho que Pemex toma decisiones de manera autónoma y soberana. ¿Puede confirmar entonces que no hubo ninguna consideración política en esta suspensión del envío de petróleo por parte de Pemex a Cuba? Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, a partir de las decisiones que se toman. ¿Y por qué se toma ahora y no antes? Pues así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió. ¿Esa soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con Cuba aun cuando incomoden a Washington? Nosotros hemos planteado todo el tiempo que, primero, que México toma decisiones soberanas, y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador, y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba. Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y desde entonces se mantiene una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla. Y tiene que ver con una parte fundamental de que más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Eso es algo muy importante de la política exterior mexicana, que viene desde la doctrina Estrada. Entonces, es algo especial de la política exterior de México. Y esa la han mantenido todos los presidentes a partir de que se instauró la doctrina Estrada. Ahora, como lo hemos manifestado nosotros con el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, si es necesario, México puede ayudar a hacer un canal. Eso tienen que decidirlo ambas partes. Nosotros no podemos decidir sobre ellos. Y siempre buscaremos que se resuelva cualquier tipo de problema, discrepancia, por la vía de la paz y del diálogo. ¿Los envíos se van a renovar en algún momento o ya es una decisión? Pues en todo caso se informará. Sí. Se informará. Sí. Sobre la relación México-Estados Unidos, Presidenta, justamente hace poco hubo una reunión de seguridad entre México y Estados Unidos y la Cancillería publicó un comunicado. Y llama la atención que mencionan el tema del tráfico de armas, así como 3, 4 palabras. La pregunta es, México cumple exigencias de Estados Unidos en cuanto a seguridad y migración, pero las solicitudes para frenar el tráfico de armas hacia nuestro país no avanzan, aun cuando aparentemente, ¿verdad? Lo que sabemos, aun cuando ese mercado mueve miles de millones de dólares al año en Estados Unidos y además fortalece a los grupos criminales que tanto desea combatir Washington, que le han propuesto a usted además ayudar. La pregunta es, ¿estamos ante una relación de cooperación o de un doble estándar? ¿No es esto una aplicación de lo que llaman la ley del embudo? O sea, exigencias duras para México, pero protección de negocios para los estadounidenses, para los que promueven el control de armas, el no control de armas, de venta de armas. Estados Unidos, no recientemente, o no conozco si recientemente, pero hicieron pública una serie de incautación de armas muy importantes hace algunos meses.
lo cual pues nos mostró que en efecto pues hay una relación recíproca en el terreno de la seguridad. Y nosotros seguimos insistiendo, porque así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México. Ese es un diálogo que se tiene de manera permanente y que se mantiene en cada una de las reuniones en donde se está ahí, igual que la solicitud que se ha hecho varias veces de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos casos, por ejemplo, tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. ¿Qué le pidió? Y que seguimos insistiendo. Digo que sí, pero seguimos insistiendo porque todavía no ha ocurrido. Y otros casos que tienen también que ver con el tema del huachicol fiscal, que también queremos que personas que están allá sean enviadas, dado que hay una orden de aprehensión aquí en México. Usted siempre dice cooperación sí, subordinación no. Pero, ¿cuál es el límite real de México frente a las presiones de Estados Unidos en cuanto a seguridad y migración, que son los temas en los que más se maneja la relación? Respeto, soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, pues también de resguardo territorial. Aquí los únicos que operamos somos nosotros, las fuerzas federales y en todo caso estatales y municipales. Únicamente. Por último, un tema local chiquitito. Aquí se planteó por un colega en la mañanera un tema de TC Energy, Temoris y la autoridad del Estado. Eso fue en noviembre de 2025. Aquí mismo usted instruyó mediar en el conflicto entre TC Energy y la comunidad agraria de Temoris. Esto es en Chihuahua. Y bueno, han pasado ya 3 meses y en la comunidad sienten que no hay avances reales y han rechazado, de hecho, propuestas varias que le ha hecho TC Energy porque las consideran ofensivas. Y de hecho, lo que están diciendo ahí en la comunidad, nosotros estuvimos haciendo un reportaje ahí, es que no se está respetando el derecho agrario y se está imponiendo un proyecto por la vía de los hechos. De hecho, Presidenta, le pregunto, porque hasta donde yo sé siguen operando la empresa esta TC Energy, ahí en Temoris, sin contratos válidos sobre tierras comunales. ¿La instrucción ha variado o se mantiene la instrucción suya? Sí, y ya ha habido avances. A ver si nos informa la Secretaría de Gobernación y puede dar información. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, ya son 9:20, dos breves. A ver, el compañero de allá atrás, porque tú, para que no digan que Gracias, Presidenta. Hablaba usted de que México ha solicitado a Estados Unidos el envío de personas que están relacionadas con investigación por tráfico de contrabando, contrabando de combustible. ¿Nos puede ampliar un poco la información? Sí, con gusto se las amplía la Fiscalía. Sí, es parte de la investigación. ¿Nos puede decir al menos el número o estas personas están relacionadas con lo que se conoce como huachicol fiscal? Sí. ¿Cuántas personas son? Ya, yo creo que la Fiscalía, no Están voy a cometer ¿verdad? algún error en la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Están detenidas en Estados Unidos? Sí, algunas sí. ¿Se trata de estos empresarios norteamericanos que...? Yo creo que ya la Fiscalía, porque no vaya yo a cometer algún error en la investigación. Bueno, preguntarle también, hay una polémica en torno a una fotografía que presentó usted acá, que es de este atleta canadiense que fue extraditado. Un diario, un medio de comunicación en Canadá dice que se manejó con inteligencia artificial y que se presentó en la antigua sede de la Embajada norteamericana. Preguntarle, ¿usted sabía de esto? ¿Qué fue lo que le informó su equipo? Primero,
Toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o alguna información de inteligencia artificial, un video, tienen que tener las letras IA o AI, dependiendo si es en inglés o en español. En este caso no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial. Eso es lo primero. Lo segundo, vale la pena para cualquier duda que haya sobre esto, poner la publicación que hizo el embajador de Estados Unidos en México sobre este caso. No sé si la tienes por ahí. Nada más la primera línea. La entrega voluntaria. Entonces, en el primer caso no hay nada de Meta, creo que es de Facebook o de Instagram o algo así, ¿verdad?, que diga inteligencia artificial, que en todo caso pues es lo que indica y es la política de la red social. Todas las redes sociales tienen eso, que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso. Y segundo, en todo caso, lo que está en el fondo, pues es el tema de si hubo una entrega voluntaria o no. Y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México, en su publicación, dijo la entrega voluntaria de Ryan Wedding. Sí. ¿Perdón? Bueno, aquí está la publicación de la Embajada de los Estados Unidos. Presidenta, la entrega voluntaria. Pero la polémica crece cuando el propio director del FBI dice que fueron agentes de esa agencia norteamericana quienes realizaron el arresto y que él vino y supervisó personalmente esta acción. Entiendo que hay dos versiones, incluso en el gobierno estadounidense, y ahora con el abogado que también está mencionando esta parte de que pues, su cliente le dijo que fue arrestado. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, yo no voy a entrar en polémica con el director del FBI, ni quiero que haya un conflicto. Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos, le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria. Y es la misma publicación que emite la Embajada de Estados Unidos en México. Ahora, las autoridades mexicanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí. Que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no. Ahora, ¿cómo fue exactamente que se entregó? Pues ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos, pues es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí, a las autoridades de México, y lo que publicó la Embajada de Estados Unidos. Pues nosotros lo que nos dicen, o sea, no tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México. Ya por qué declaran eso allá y eso, bueno, pues es algo que ellos tienen que comentar. Y tampoco queremos entrar en un asunto de que esto se convierta en una disputa. Nosotros decimos la verdad siempre, no tenemos por qué mentir. Y tan es así que pues es la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Operativo encubierto ocultárselo a las autoridades mexicanas? ¿Se descarta? A ver, otra vez la pregunta. ¿Consideran que pudo hacer un operativo y que lo hayan descartado o que lo hayan ocultado a las autoridades mexicanas? No consideramos que haya sido así, porque ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México. Entonces, ¿cómo le creemos al embajador y a la publicación de la embajada? Además, ellos nos dijeron eso, tal cual. Y recuerden que la Ley de Seguridad Nacional establece claramente que todo agente de Estados Unidos en México tiene que entregar un informe. Y no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo distinto a lo que informan
permanentemente a las autoridades mexicanas. Y tampoco queremos que esto sea un asunto de una polémica o una disputa con los Estados Unidos. Nosotros decimos la verdad, lo que nos dijeron ellos y la publicación de la embajada. Esta cooperación que tiene México con Estados Unidos y en concreto con agentes de estas oficinas, el FBI, la CIA, la DEA, ayudó a capturar a este personaje, o bueno, que se entregara, pero ¿México lo estaba buscando? Sí, a ver, Estados Unidos envía, ya sea a través de Interpol, igual que nosotros enviamos a Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo a través de Interpol, una ficha roja. También hay información del FBI, autoridades mexicanas, donde dicen, estamos buscando a esta persona que tiene una orden, una investigación, una orden de aprehensión en Estados Unidos y que sabemos que está en México y solicitan apoyo para su detención. Como con otra autoridad, no solo con Estados Unidos, con otra autoridad es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de otro de los 10 más buscados del FBI, lo detuvieron fuerzas federales aquí en México y se entregó a Estados Unidos, como en otras ocasiones ha habido. Entonces son procedimientos que existen y que están establecidos por protocolos. Presidenta, regresando al tema del huachicol, quisiera preguntarle porque, hace ya mucho tiempo que nos prometió información respecto del monto total del inicio de estos envíos, de pues cuánto se ha querellado hasta octubre, noviembre eran 16,000 millones. Preguntarle si ha tenido informes que actualicen las cifras, que nos digan si son los 600,000 millones que se calcularon o superior, y cuánto se ha querellado para poder recuperarlo. Va a venir Secretaría de Energía. Secretaría de Energía va a venir a explicar todo lo que ellos ven desde Pemex y desde la propia Secretaría de Energía. Hay algunas investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República, que está avanzando en sus investigaciones y ellos tendrán que informar pues en su momento, cuando consideren que es pertinente hacerlo y que hayan avanzado en las investigaciones. La información, la próxima semana vamos a presentar varios temas de inversión, incluido Pemex, y después ya podemos informar los temas que tienen que ver con el aumento de la comercialización de Pemex, lo cual hace indicar evidentemente que ha disminuido la entrada de contrabando de combustible. Pero son dos investigaciones paralelas, la de la Procuraduría Fiscal y las de la Procuraduría General. De la propia Secretaría de Energía, sí. Okay. Sobre todo Secretaría de Energía, a través de los permisos que ha dado, de cómo ha aumentado la venta de combustibles en el país, de este seguimiento que planteamos, estos QRs que ya tienen, que ustedes pueden ver en las vehículos, en las pipas que transportan combustible, y sí lo vamos a presentar. Gracias. Bueno, la última por acá, de este lado, a ver, el compañero, ya, para cerrar. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, de Cilinea y El Político en las Redes. Preguntarle, si me lo permite, al Secretario de Salud, qué inversiones están destinando también para adquirir nuevas insulinas, mayores muestras, puesto que surge dudas entre los pacientes de diabetes, qué tan efectivas pueden ser en comparación con algunas que se venden en la industria farmacéutica privada. Como primera pregunta. Sí. Eduardo, ¿quieres informar de las compras? Buenos días. Estamos justamente por iniciar la compra consolidada de insumos para la salud del 2027-2028, para que estar muy adelantados y no tener ningún tema de desabasto en ningún momento de este año ni el siguiente. En el caso de los medicamentos, particularmente para la diabetes, como ya lo mencionabas, desde agosto comenzamos un proceso de identificación de cómo íbamos a comprar las nuevas moléculas para el 2027-2028, priorizando que compráramos lo que los médicos han determinado lo necesario a través de los protocolos nacionales de atención médica. Es decir, estamos pasando a comprar muchos genéricos, pero genéricos de manera pues mucho más consolidada para tener
los medicamentos que nos han pedido los médicos. Y en el caso particular de las insulinas, estamos haciendo para este siguiente año 2027-2028 una transición bastante grande, pasando de insulinas más viejas hacia insulina glargina en particular, que es una insulina basal. También es una insulina que no tiene patente, es genérica, pero que es de mucho más nueva generación. Es decir, estamos también haciendo un portafolio mucho más moderno que va a ayudar a que las personas tengan mucho mayor control. No solo en insulinas, sino también en otro tipo de medicamentos para la diabetes, como pueden ser los DPP-4, que es la sitagliptina, la linagliptida, y los inhibidores del SGLT2, que son la dapaglifosina y la empaglifosina. Ambos que están ya perdiendo patentes se han vuelto mucho más accesibles, tienen mejores condiciones de resultados que otros medicamentos y es parte de este proceso que lidera el doctor Kersenovich para que todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de Pemex, los institutos nacionales de salud, compremos todos los mismos medicamentos que sean los recomendados por los médicos y en particular para la diabetes es el ejercicio yo creo que más grande que hemos hecho. Que buscamos que para antes de mediados de este año, para mayo y los inicios de junio, tengamos ya totalmente resuelta la adquisición de los medicamentos que va a requerir el país en el 2027 y en el 2028. Pero cuéntame ahorita, Ahorita tenemos también los contratos plenamente garantizados para todos los pacientes. Estamos hablando de cerca de 200 millones de piezas que llegan cada mes a los hospitales, centros de salud y clínicas, de las cuales pues un porcentaje muy importante sigue siendo los medicamentos para pacientes con diabetes e hipertensión, que son los padecimientos que más atendemos dentro de salud. El abasto se ha regularizado muchísimo en el segundo semestre del 2025 y lo hemos mantenido bien en este inicio del año. Gracias. Presidenta, retomando uno de los temas internacionales que ha surgido en estos días y estas semanas, el presidente Donald Trump propuso una Junta de Paz, incluso la presentó en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Mencionaba que había invitado a distintas naciones. Yo quisiera preguntarle si ha recibido esta invitación la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que, por ejemplo, presidentes de Brasil ya comentó al respecto y desde su punto de vista también tendría que incluirse a Palestina dentro de esta Junta de Paz para poder fortalecer y realmente establecer un alto el fuego. Y preguntarle también su postura, si tiene alguna opinión respecto a cómo tendría que establecerse, puesto que se menciona que podría sustituir incluso actuar de manera paralela que Naciones Unidas. sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta. Pero apoyaría entonces que se considera Palestina y que… Sí, es muy importante. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos. De igual manera, Presidenta… Por eso, en el momento que esté ya la respuesta, pues se la hacemos saber. Más o menos, ¿para cuándo se evitaría una Esta misma semana. De igual manera, retomando temas que se han dado a conocer en el gobierno estadounidense, en diciembre se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Anual. Usted, al inicio de su gestión, reformó la Constitución para que no se permitiera la intervención ni la injerencia, incluso en procesos electorales. Sin embargo, en esta Estrategia Nacional de Estados Unidos mencionan que incluso apoyarían movimientos políticos o, digamos, candidatos que favorezcan al gobierno estadounidense. Yo quisiera preguntarle, sé que usted ha hablado de no subordinación, cooperación, que no se permita la injerencia, pero si usted detectara algún apoyo o respaldo a algún movimiento, alguna ideología, dígase algún empresario que se afirme como posible candidato, ¿usted pediría al gobierno estadounidense que no intervenga de esa manera en un apoyo? Pues es constitucional. Y también, Presidenta, preguntándole sobre las reformas que vienen para este año. Usted había mencionado que una vez que se reformara el Poder Judicial también habría la posibilidad de reformar las fiscalías estatales. Dado que en últimos meses, en años, esto es un tema pendiente, puesto que se les vincula a que hay una relación o a veces hasta comparsa con gobiernos, alcaldes, municipales. Esto se lo planteo porque en últimos días ha surgido
que en el gobierno de Monterrey, en la alcaldía de Monterrey, hay una coacción con la Fiscalía Estatal. ¿Habría la posibilidad de que esta iniciativa o de reforma se mandara este año? ¿Sigue vigente o ya no está? Todavía no está considerado. Estamos esperando al programa de trabajo de la Fiscal General de la República. Ella tiene algunos planteamientos muy importantes de fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Y vamos a ver cuál es la propuesta. Pero hasta el momento no hemos planteado ninguna modificación ni constitucional ni jurídica a las fiscalías. Y ya para redondear, aunque tienen que mejorar las fiscalías, eso es un hecho. Claro, Presidenta. Para redondear el tema de la actuación del FBI, si se descubriera posteriormente que hubo alguna irregularidad en el accionar, que yo sé que usted dice que confiamos en la información que nos están proporcionando, ¿se procedería de acuerdo a esta reforma constitucional que usted mandó al inicio de su mandato? Si hubiera, pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día.